Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Lozano, yo soy investigador de la UNAM, de un centro que se llama Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, que está en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y pues me da mucho gusto poder participar moderando esta mesa. Una de las expresiones más importantes de las políticas xenofóbicas y discriminatorias en materia de migración son precisamente las expulsiones, las deportaciones y el retorno, procesos que son los que precisamente le dan nombre a esta segunda mesa del tercer coloquio UNAM de Estudios Migratorios. Ahorita comentando con el último colega, se me fue su nombre ahorita, Sergio Prieto, le decía que agradecía mucho su comentario, porque siempre tendemos a ver el problema el problema como si fuera ajeno a nosotros, es decir, como si el problema de la discriminación, el racismo fuera un asunto de Estados Unidos o de Europa o del norte global, y no tendemos a ver esto con una mirada más interna, más con una dimensión más del país de origen, en dimensiones más nacionales y sobre todo locales. En ese sentido, esta mesa es muy rica, tenemos 5 presentaciones. De Rogelio no sabemos todavía. Bueno, de todos modos, si no nos darán más tiempo para la discusión, para las preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, el programa está organizado de tal manera que tengamos en ese orden las presentaciones. Entonces, yo voy a dar la palabra primero a Diana Tamara Martínez Ruiz, y voy a decirles un poquito rápidamente quién es Diana Tamara. Ella es profesora de tiempo completo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Morelia, directora de la ENES Morelia, de la UNAM. Es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana y maestra y doctora en Antropología Social por el CIESAS. Cuenta con más de 15 años en investigaciones. Sus líneas de investigación son migración, cambios y continuidades culturales, subjetividad, familia y género, con diversos proyectos de investigación y difusión. Y ella presenta su ponencia que lleva por título Análisis de las propuestas frente a relaciones de México y Estados Unidos, los retos de la migración, deportación y retorno, junto con Alejandra Ceja Fernández. Entonces, Diana, tienes 15 minutos, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los organizadores de este tercer coloquio de estudios migratorios, pues deseando que sea un punto de encuentro por tercera ocasión. Es la primera vez que yo me presento aquí, y bueno, pues que sea un punto de encuentro pues para generar diversos diálogos y bueno, por supuesto las propuestas. Esta ponencia surge a partir del desarrollo y los resultados del Foro de Políticas sobre Migración, Deportación y Retorno, análisis de propuestas frente a las relaciones de México-Estados Unidos en la época actual. Este foro se llevó a cabo el 16 de mayo del 2017, ya casi un año, en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la UNAM. Y para mí es muy importante el reconocer y mencionar que este resultado del esfuerzo es en conjunto por parte de un grupo de académicos, tanto de la ENES Morelia, que fue quien llevó o fue el responsable de organizar dicho foro, por el que pues es importante sumar a la autoría de esta presentación al doctor Víctor Anaya, de la ENES Morelia, la doctora Mónica Chávez, la maestra Claudia Escalera, la maestra Alejandra Ceja, que aquí está también participando como ponente, la licenciada Nayeli Torres, que gracias a su colaboración y ayuda, pues este foro se llevó a cabo de manera, creo yo, que muy exitosa. El escenario actual en las relaciones México-Estados Unidos en materia migratoria impone importantes retos económicos, sociales y culturales, donde la inserción laboral es una de las mayores preocupaciones, aunada a la necesidad de implementar estrategias
que garanticen los derechos humanos de los migrantes en este proceso, para hacer frente a la separación y la reunificación familiar, atender la salud psicosocial de los retornados, así como tomar las medidas para lograr la reinserción social en los lugares de origen, entre otros. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, ha destacado el papel de las Cortes Federales, que han detenido sus intentos por implementar iniciativas. Y pese a eso, hoy continúa impulsando tanto el discurso xenofóbico como iniciativas en contra de la población migrante, particularmente mexicana. Por todo lo anterior, resulta necesaria realizar una profunda reflexión en torno a la situación de forma que podamos generar estrategias para responder ante las amenazas que penden sobre nuestros connacionales. La UNAM ha manifestado una posición solidaria de conciencia social al país y a sus ciudadanos en el tema migratorio actual, y ante esta situación ha desarrollado diversas estrategias de atención y conocimiento especializado en el tema desde distintos programas escolares, académicos, difusión de la cultura y el conocimiento. Por ejemplo, la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios instauró un programa especializado en dar atención a estudiantes potenciales para el ingreso a la UNAM. Por otro lado, se ha fortalecido cada vez más las sedes foráneas de la UNAM, particularmente las que están en Estados Unidos, así como a diversos programas que han ido fortaleciendo, donde se promueve la inserción escolar y la inserción cultural. Programas que promueven el análisis, la reflexión y las propuestas de acciones desde la academia. Prueba de ello precisamente es, por ejemplo, la reciente instauración de este Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, SUDIMER, que es anfitrión de este evento, y que si bien ya existe dentro de las diversas áreas de la UNAM, este concentra un espacio de reflexión, generación de conocimiento y de acciones a realizar desde el sector académico. Y tampoco ha dejado pasar otras actividades que ha implementado, por ejemplo, la entrega de distinciones, como la distinción especial Adolfo García Robles, como un reconocimiento justamente para los defensores migrantes en Estados Unidos. De la misma manera, ha tenido una serie de pronunciamientos universitarios, foros y eventos que la UNAM interesadamente encabeza con miras a un mejor entorno social. Y bueno, pues bajo esta lógica, el rector de nuestra universidad en el 2017 propuso la organización de una serie de foros multitemáticos para contribuir a la búsqueda de respuestas ante las principales problemáticas emergentes del país, sobre las cuales pues el sector académico en conjunto con la sociedad civil debe generar análisis, discusiones y proponer soluciones viables a los grandes problemas que enfrenta este país. El foro, particularmente de política sobre migración, deportación y retorno, análisis de propuestas frente a las relaciones de México, Estados Unidos en la época actual, del cual estoy platicando, que se llevó a cabo en la Facultad de Economía, buscó ser un espacio de diálogo que puso en el centro de la discusión las principales amenazas y los retos que aquejan a nuestros connacionales en Estados Unidos y a la población en condición de retorno en nuestro país, que desde distintos grupos de la sociedad mexicana se están discutiendo y están poniendo en marcha acciones a corto, mediano y largo plazo hacia la búsqueda de soluciones viables que hagan frente a la actual problemática migratoria. El foro realizado tuvo como objetivo el analizar directrices de la migración en torno a 1. La capacidad real que podría tener México para recibir a indocumentados refugiados de otra nacionalidad que sean deportados. 2. Revisar estrategias para reintegrar a los deportados al sistema educativo, laboral y social. 3. Analizar los mecanismos para asegurar los derechos humanos de los migrantes en su tránsito por nuestras fronteras, sean mexicanos o extranjeros. Y 4. Generar propuestas viables de acción encaminadas a salvaguardar los derechos de los migrantes y sus familias y la relación México-Estados Unidos. Se invitó algunos de los participantes, investigadores y referentes en el tema migratorio que hay en las universidades del país. Sus adscripciones son representativas, inclusive geográficamente en el tema migratorio, ya que no es casual que las entidades que han establecido y fortalecido los estudios de la migración, por ejemplo, sean de Zacatecas, Jalisco, Michoacán, además de las ciudades de alta intensidad y fluctuación migratoria de la frontera norte del país como Tijuana.
Solicitud que resultó en un foro de debate sobre las problemáticas que ya les enunciaba y las posibilidades de solución ante el tema migratorio. En este foro se contó con la participación de María Eugenia Anguiano Telles, de la Frontera Norte, de Marina Ariza, del Instituto de Investigaciones Sociales, de Jorge Bustamante, del Colegio de la Frontera Norte, de Rodolfo Cruz Piñeiro, del Colegio de la Frontera Norte, de Jorge Durán, de la Universidad de Guadalajara, Rodolfo García Zamora y Miguel Moctezuma, ambos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Carlos Heredia Subieta, del Centro de Investigación y Docencias Económicas, Silvia Núñez, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y Laura Vázquez Maggio, de la Facultad de Economía de la UNAM, y su servidora como moderadora en dicho foro. La Enes Morelia fungió como organizadora y como relatora de a cargo de los académicos de Ciencias Sociales, los cuales les nombré al inicio. Los ejes temáticos y opiniones bajo los cuales se estableció la discusión fueron 3. 1, empoderamiento de los migrantes en Estados Unidos. 2, deportación y retorno de migrantes. Y 3, envío-recepción de las remesas familiares. En cuanto a las opiniones del tema 1, empoderamiento de los migrantes, giraron en torno a las condiciones de vida de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, haciendo énfasis en el tema de ciudadanía. Al respecto se abordó la necesidad de reforzar estrategias para lograr otorgar documentación binacional a la población migrante y a la pertinencia de reconocer la transnacionalidad como una forma de ciudadanía del futuro. El empoderamiento de los migrantes en Estados Unidos es una situación que obliga a la sociedad a proponer una nueva narrativa en torno al tema migratorio, debido a que este proviene del mejoramiento de la legalidad, tema que suele ser evadido en el campo de la política pública, a pesar de su gran vigencia y de que es de los principales factores que generan vulnerabilidad para la población migrante. El problema de la ilegalidad, entre comillas, tendría que ser una responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos, a pesar de los señalamientos del presidente Trump, por ejemplo, quien ha declarado que todos los migrantes mexicanos pueden tener o tienen documentos falsos y son ilegales. Y puntualizando que en Estados Unidos se ha expedido por años documentos falsos que permitan a la población migrante acceder a algún trabajo. También se deben replantear los derechos de los ciudadanos, ya que estos aún siguen en la agenda política de los migrantes y se ha convertido en un campo de lucha en Estados Unidos. Un ejemplo clarísimo son los Dreamers, jóvenes sin documentos que llegaron a temprana edad a Estados Unidos y que, bueno, siguen trabajando en este tema de reforma migratoria integral. De acuerdo a lo anterior, se enunciaron 3 acciones prioritarias que deberían estar presentes en la agenda política nacional. A, generar una reforma migratoria donde se proteja a los migrantes a través de la legalización. B, defender el estatus binacional de los migrantes mexicanos al favorecer que mantengan su afiliación mexicana, ya que esto les permitirá mantener sus derechos como mexicanos y continuar ayudando a sus comunidades de origen. En este sentido, resulta muy importante insistir en la legalidad, inclusive en México, ya que los niños que están llegando con las familias deportadas no están legalizados en territorio nacional, lo que aumenta su vulnerabilidad. Esto permitiría atacar la cultura de la ilegalidad en nuestro país. Lograr la emisión de documentos para los mexicanos en Estados Unidos, unificar las claves de identificación en México como el CURP, el INE, pasaporte, y poner a discusión la importancia de legalizar la transnacionalidad de los migrantes. En un futuro inmediato, los migrantes deberían tener legalidad en ambos países y ser ciudadanos transnacionales mediante un solo documento de identidad que los reconozca como pertenecientes a ambos países. Con respecto a la temática 2, deportación y retorno, la discusión giró en torno a la situación actual en México frente a la población en condición de retorno y deportación proveniente de Estados Unidos. Se problematizaron los principales retos nacionales para dar atención a esta población, abordando temas como políticas públicas y sociales ante el retorno, la atención a menores binacionales y familias separadas o reunificadas, los derechos humanos, los registros de migrantes.
Se abordó también el tema de las violaciones a los derechos humanos que se cometen contra la población en tránsito por México. Ante este nuevo escenario se debe reflexionar sobre la capacidad real que tiene México para recibir a la población repatriada y generar estrategias para su reinserción laboral. Es importante considerar que cuando se habla de retorno, se habla tanto del voluntario como del forzado, ya que muchas personas lo hacen de manera voluntaria debido al retorno forzado de alguno de sus familiares. Estos retornos generan impactos económicos, sociales e incluso geográficos, ya que muchos de los migrantes permanecen en la región fronteriza intentando aún regresar a Estados Unidos. Otros de los impactos que conlleva el retorno es la pérdida de trabajadores de bajo salario en Estados Unidos, razón por la cual se debe de invitar a la discusión a los empresarios, puesto que en México el mercado laboral no ha sido capaz de absorber toda la mano de obra. Estudios señalan que el 40% de los migrantes de retorno logran insertarse en los lugares de origen durante los primeros 3 meses, mientras que el 90% lo logra a los 6 meses. Aunque el nicho laboral se encuentra en el mercado informal. El debate de la temática 3, envío y recepción de remesas, se definieron 3 categorías. La amenaza de imponer un gravamen al envío de remesas y los escenarios posibles ante esta situación. El impacto del retorno de los migrantes a México fueron sintetizados en 4 sectores: empleo, educación y salud, y la reintegración familiar y comunitaria. Para atender el tema de las remesas es fundamental integrar el tema de la migración transnacional dentro de la revisión y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para lo cual se requiere el apoyo decidido de los gobiernos, la academia y por supuesto la sociedad civil. Haciendo un análisis del proceso de envío y recepción de remesas en Centroamérica, se estima que se ha consolidado el modelo de las remesas como un depredador. Esto debido a que el dinero es absorbido por los grandes grupos económicos de los países mediante el proceso de consumo. Por tanto, las remesas no han constituido inversiones relevantes para la clase trabajadora, por el contrario, favorece a familias millonarias. Bueno, pues creo que se me está acabando muy rápido el tiempo, si no es que ya se me acabó. Un minutito. Un minuto. Me voy a pasar a las conclusiones. Esto es como el planteamiento general de las mesas. Las conclusiones. En el tema de legalidad, para hacer frente a esta condición se debería de, lo que opinaron los académicos de este foro, articular estrategias que posibiliten la estancia legal de la población mexicana, entre ellas incluir la mano de obra de mexicanos trabajadores en Estados Unidos como un tema para la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Fortalecer la expedición de documentos a los ciudadanos en ambos países. Es importante que los ciudadanos binacionales tengan en orden todos sus documentos de identidad tanto en México como en Estados Unidos. Esto posibilita la demanda de derechos en ambos territorios. Concretar la propuesta de una cédula de identificación única en México. Promover el dominio del español y del inglés como uno de los principales elementos de empoderamiento de la población migrante en Estados Unidos, ya que a mayor dominio de ambos idiomas, mayor acceso a la información y el conocimiento del país que residen. Promover el conocimiento del sistema legal de México y Estados Unidos en los aspectos relevantes para los derechos de los migrantes. Establecer convenios de colaboración binacional con las ciudades santuario interesadas en los derechos y el desarrollo de los migrantes. Iniciar negociaciones y alianzas con empresarios estadounidenses que ocupan mano de obra mexicana. A futuro se deberá trabajar por legalizar la transnacionalidad, de forma que a través de un solo documento de identidad se tenga estatus legal en ambos países y se reconozca la ciudadanía transnacional. Generar programas de inserción laboral que tomen en cuenta los sectores y regiones de atracción en el que los conocimientos y habilidades de los retornados pueden ser fácilmente adaptables. Reconocer y revalidar los conocimientos y habilidades adquiridas en Estados Unidos para favorecer la inserción o reinserción en México de la población de retorno. Generar sistemas de fortalecimiento al acceso de información, derechos laborales y civiles para la población migrante, en particular en las regiones fronterizas, en las zonas rurales y en las zonas de mayor establecimiento de retornados. Generar estrategias para favorecer la integración familiar
y la permanencia de la circulación de cuidados familiares. Por ejemplo, reducir la brecha tecnológica existente entre las generaciones para favorecer la comunicación y la agencia familiar. Impulsar procesos de empoderamiento a nivel familiar y comunitario, desde abajo, a través de la sensibilización y la educación sobre el fenómeno migratorio. Garantizar el derecho de la protección de la unidad familiar a través de una discusión política del concepto de que evidencie la realidad y consecuencias de la separación familiar generada por la deportación. Bueno, la verdad es que esto yo creo que está cayendo como de repente un boom de muchísimas posibilidades y ya propuestas muy concretas que bueno, simplemente creo que hace falta como concertar las distintas voces y bueno, pues generar propuestas de acción para hacerlo. Por respeto a los demás me quedo en esto, está la ponencia, está también en la página de internet este foro, si lo quieren ver, pues ahí está. Gracias. Gracias, Diana. Yo creo que es muy importante de todo este recuento estar muy atentos a que estamos en un año electoral, ¿no? Y a ver de qué manera los candidatos no solo van a pedir el voto de los migrantes en el exterior y sus familias y qué van a decir las remesas, sino también cómo pintan esas propuestas en relación al contexto, al nuevo escenario que está propiciando ahora esta migración internacional y en el caso específico de México, ¿no? Entonces, estar muy atentos como académicos y como ciudadanos a lo que se plantea en ese terreno, ¿no? Muchísimas gracias, Diana. Ahora le damos la palabra a Patricia Nicolás Flores. Patricia es maestra en estudios políticos y sociales por la UNAM. Ha sido asistente de investigación en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente colabora en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Realizó una estancia con el equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales en la Universidad de Coruña y sus temas son movilidad contemporánea, interculturalidad, cambio social y relaciones de género. Su presentación, como ustedes lo ven ahí, es vicisitudes de la reinserción de migrantes retornados de la etnorregión Mazahua del Estado de México. Adelante, Patricia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estoy un poco mal de la garganta, procuraré hablar hasta donde la voz me dé, así que pido una disculpa de entrada, pero bueno, voy a tratar de ser breve, así que no voy a leer todo lo que contenga la presentación, sino simplemente darles un panorama para que ustedes también se vayan guiando con lo que les voy contando. El contexto actual de la migración contemporánea tiene estos rasgos particulares. La crisis económica que vivimos actualmente, el clima de endurecimiento de las políticas migratorias que han aumentado las deportaciones, las devoluciones y expulsiones, y el aspecto particular de la secularidad en la que la migración de retorno toma un protagonismo en el ciclo de la movilidad, en la cual está también marcado por la diversidad y multiplicidad de viajes, en la que no hay una definición concreta entre una salida, una llegada, ¿no? Sino más bien cómo se van reconfigurando también otras movilidades. Bueno, la continuidad y los cambios materiales y simbólicos que conllevan o que están implícitos dentro de la movilidad geográfica. Y bueno, la cuestión de la heterogeneidad a nivel global, que marca precisamente las distinciones entre las regiones de movilidad. La cuestión de la participación de los actores, que también son múltiples, en las cuales hemos visto el protagonismo en décadas recientes también de niños y mujeres, así como los factores que la determinan, que van no solamente desde el nivel económico, sino también político y medioambientales. Y bueno, esto que tiene que ver con precisamente con los contextos y las condiciones en las que estos actores se movilizan. El objetivo de mi presentación es precisamente analizar en un aspecto mucho más, más enfocado, mucho más aterrizado respecto de lo que nos presentaba Diana Tamara, respecto de la importancia y la relevancia de atender en el retorno los aspectos a nivel de programas estatales. En este caso yo voy a abordar específicamente de cómo es la vivencia en la retención en el retorno, y por eso me voy a enfocar en la cuestión sociocultural.
Para ello, analizo cuáles son los cambios y continuidades de la identificación étnica de la población que se moviliza, que está atravesada por la experiencia migratoria, una vez que vuelven a su lugar de origen, y poder conocer cómo se está manifestando la pertenencia étnica y cómo impacta o cuál es su influencia en el proceso de reinserción. Las categorías precisamente son migración de retorno y la reinserción sociocultural. Como les mencionaba, el aspecto social cultural es al que yo voy a poner atención a un nivel microsocial. La migración de retorno, entendida como inherente al mismo proceso migratorio y que tiene que ver precisamente con la temporalidad y espacialidad en que se da esta movilidad, en la cual se concatena o es entendida como proceso porque están vinculados tanto a la cuestión vital del ciclo personal y familiar, ligado a los contextos en los cuales se dan estos regresos. Y bueno, los espacios de interacción que voy a analizar son precisamente el familiar, los amigos y el barrio, porque se trata de un estudio de caso. Y bueno, la reinserción sociocultural, definida precisamente como un proceso de adecuación de los códigos y los valores que se han aprendido durante la experiencia migratoria, los cuales están jugando en esta cuestión también del descubrimiento, del cuestionamiento o la valoración, la revaloración del origen étnico. Y bueno, esto que parte de una premisa que el proyecto de vida, tanto personal como familiar, trasciende la dinámica de la movilidad, y por eso planteo ahí los planes tanto de asentamiento o de reasentamiento tratándose del retorno, la relocalización que tiene que ver con la vuelta no necesariamente al lugar de donde se partió, sino a un tercer sitio, y la cuestión de la reemigración, también cómo está jugando el proceso de reinserción sociocultural en esta dinámica. Para ello, bueno, elaboré este esquema para entender precisamente la discusión teórica temática de la migración de retorno, en la cual, que como les comentaba al principio, hay una concatenación del ciclo vital con la cuestión del contexto particular en los que se da el regreso. Y en la cuestión vital destaco tres dimensiones que tiene que ver con la etapa o momento de vida de la persona migrante, pero también vinculado con la situación familiar y también incluso de amistad, como otro tipo de redes, otro tipo de vínculos afectivos, no solo los familiares y los compromisos y responsabilidades consanguíneos, sino también otras redes de relaciones. Y bueno, también la cuestión de la nostalgia y la enfermedad, que son también situaciones, digamos, vitales o personales que están jugando en la cuestión del retorno. A nivel contextual, la política migratoria, en este caso la migración México-Estados Unidos, donde vemos el endurecimiento de las políticas migratorias, donde hay devoluciones y deportaciones. En el caso de las instituciones o programas, en otro tipo de migraciones, como en el caso de la migración colombiana-ecuatoriana a España, donde hay programas de retorno voluntario, retorno asistido, y bueno, las condiciones del mercado de trabajo, que a nivel estructural pues nos dice precisamente cómo se va dando esta dinámica a partir precisamente, por ejemplo, en el caso de la crisis económica, y cómo hay una contracción del mercado laboral y bueno, las condiciones también de vida y laborales de estos migrantes que los hace volver. Y bueno, las condiciones de vida del lugar de origen y del lugar de destino, que también están jugando ahí para que se haga la valoración de volver, en qué momento volver cuando se trata de un retorno decidido. El sitio donde realicé esta investigación es en la región central de México. Se trata de una localidad ubicada en el Estado de México, en el municipio de Ixtlahuaca. Se trata de una migración internacional de carácter emergente, que así lo han denominado Durán y Massey, en esta regionalización de los mapas, del mapa migratorio en México, ya que es una migración que se da de manera significativa a finales de los 80s, principios de los 90s. Bueno, se trata de una migración indocumentada, precisamente porque no alcanzan la amnistía que otras regiones tradicionales de México han tenido. Y bueno, hay una baja circularidad de esta migración emergente, precisamente por el carácter indocumentado y también por la, llamemos, debilidad de las redes con las que cuentan para poder circular. No tienen documentos, y precisamente incluso la disposición de recursos económicos y de redes de apoyo pues también es menor en comparación de otras regiones. Los retornos en esta región son heterogéneos. El Estado de México es una entidad
que se distingue porque es heterogénea en su composición poblacional y que responde también a su ubicación territorial, que es distinta a la migración que se da de la zona metropolitana de la Ciudad de México, los municipios conurbados, a la migración que se da en las regiones que comparten territorio, que están cerca de los estados de Michoacán y Guerrero, que algunos catalogan también como migración tradicional. Y bueno, de manera general el perfil sociodemográfico de los migrantes que regresan a esta zona y a esta región en particular, pues se corresponde con los hallazgos a nivel nacional respecto de las edades promedio y de las condiciones de vida en las que regresan. El tipo de análisis que realicé lo realicé a partir de entrevistas a profundidad. Hay un análisis de tipo longitudinal en el que exploro los episodios narrativos que tienen que ver con antes de la salida, las condiciones de vida de estas personas antes de la salida, cómo viven la estancia, cómo es el regreso, cuáles son las razones que lo motivan, cómo se da y bueno, propiamente el proceso de la reinserción. Los espacios de interacción, repito, son la familia, los amigos y el barrio. Y bueno, lo que me interesa a mí precisamente destacar es cómo es esa huella del tiempo en las personas y en los lugares a partir de la ausencia y bueno, la copresencia a partir también de los vínculos transnacionales, para analizar cómo se dan esos reajustes y negociaciones que hacen que cuando las personas vuelven tomen su lugar social entre los que se quedan. Estos son los hallazgos. La reinserción es heterogénea en la población que yo analizo. Hay condiciones y circunstancias distintas, tanto del momento de la salida como del tipo de estancia que tienen, y bueno, y propiamente también el regreso, cómo se va gestando y que tiene incluso también que ver con la agencia. El proceso de identificación o de diferenciación étnica influye en la reinserción, y aquí hay dos niveles o más bien dos aspectos o dos elementos que encontré. En el mapita, si se pueden dar cuenta, les decía, el Estado de México y esta región en particular tiene una importante circularidad de migración interna respecto de la Ciudad de México, los mercados laborales de la zona metropolitana. Entonces ahí se concatena la migración interna y hay una circulación entre el pueblo y la ciudad. Ahí sí hay un aspecto fundamental. Generalmente las personas que yo entrevisto y de las cuales elaboro sus trayectorias, llama la atención que muchas de ellas tienen una experiencia previa de migración interna, en la cual lo que destacan ellos en sus testimonios es el estigma que prevalece de la cuestión indígena. Como les mencioné, la ponencia trata de la etnorregión Mazahua, que no es una región heterogénea ni cerrada, sino que más bien es una población que se distingue también porque tiene diferencias incluso del uso de la lengua, de la vestimenta, las prácticas religiosas e incluso también la vida política interna en las comunidades. Y bueno, y la experiencia de migración internacional, la cual está marcada por un encuentro con otros, pero en un contexto de diversidad cultural. Entonces, eso da una riqueza para el contacto con otros idiomas, otras costumbres, otras tradiciones, y lo que me llamó mucho la atención fue que los testimonios destacaban aquello que compartían con otros migrantes respecto a dos aspectos fundamentales que tienen que ver si son migrantes indocumentados y el objetivo de la migración laboral. Y esto que les permite precisamente intercambiar experiencias a pesar de que son personas de otro origen nacional y precisamente reconocer la riqueza del aprendizaje, ¿no? La migración interna entonces está marcada por esta dualidad del descubrimiento-negación, mientras que la migración internacional tiene un aspecto de descubrimiento-revaloración. Y esto que me parece fundamental, revalorar el origen influye en el reasentamiento porque aminora la resistencia de los retornados a permanecer en el terruño, no solo porque allí viven sus familiares y es donde tienen un hogar, sino también porque asumen que es su lugar. O sea, como a partir de toda esta vivencia ellos reconfiguran o revaloran y asumen que es el sitio a donde pertenecen. Y solamente para dar unos ejemplos de los testimonios, dice, allá en Estados Unidos no negaba mi origen, creo que era más aquí cuando me fui a la Ciudad de México, pero allá no me daba pena, al contrario, ¿no? Pues aquí es mi casa, porque fueron entrevistados en el lugar de retorno. Aquí es mi casa, aquí es donde está mi familia, aquí es lo que uno conoce, las personas que uno quiere.
El pueblo, en general, digamos que en estos niveles de convivencia, en el barrio o en el pueblo, persiste el imaginario de éxito económico de los retornados. Al nivel del núcleo familiar hay una valorización profunda del volver a estar juntos, del reencuentro familiar, y con los amigos, pues esa cosa de continuar con la convivencia, ¿no? Y bueno, estos testimonios también, siento orgullo de mis orígenes, sí, ahora sí soy, y es el ser indígena. He valorado la herencia que me dejaron mis abuelos y mis padres, son mis raíces. El pueblo es mi lugar, donde vivo, es la comunidad. Es bello vivir aquí, el campo, las aves, los árboles, para dar más o menos un ejemplo de lo que ellos me mencionaron en esta investigación. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Bien contemporáneo el tema, el análisis del retorno y la así llamada inserción o reinserción de los migrantes en sus contextos de origen. Es bien importante tomar en cuenta ese retorno en contextos de bonanza migratoria, cuando es en contextos de crisis y de ambiente de deportación, etcétera, ¿no? Cuando el retorno es precisamente más en condiciones de éxito, ¿no? Y de valorar al migrante como el exitoso y que llega con, incluso hasta a veces con inversiones y dinero, ¿no? O cuando llega pues realmente como parte de una experiencia no necesariamente exitosa y aparte con la carga, como lo comentábamos en el intermedio, la carga de haber sido deportado por supuestamente ser criminal, ¿no? Es decir, es muy interesante lo que tenemos que estar observando en esos procesos de reinserción en los lugares y los contextos locales también, que también Heréndira nos va a hablar. Bueno, mi colega Heréndira Serrano Oswald, aquí traigo su biografía. A ver. Aparte de ser mi colega en el CRIM, trabaja temas de género, cultura, representaciones sociales y migración, con amplia experiencia docente en cursos, proyectos de investigación, publicaciones arbitradas y congresos. Tiene un postdoctorado en Sociología y Género, doctorado en Antropología Social, doctorante en Psicología, maestra en Psicología Social y en Terapia Familiar Sistémica, licenciada en Historia y en Ciencias Políticas. Y tiene 3 especializaciones en posgrado, 7 diplomados y 60 cursos de actualización. ¡Qué bárbaras! Aparte, es secretaria general del CLAIP, presidenta del ARSA 2017-2018 y presidenta saliente de AMESIDER. Así que Heréndira nos va a presentar una ponencia sobre migración y representaciones sociales de género del contexto expulsor y de retorno en Oaxaca. Perfecto, pues muchísimas gracias. Lo de las asociaciones son porque vienen con el comercial o la invitación, que cada una tiene un eje de estudios migratorios, y entonces para que pues se inserten si es de su interés la temática. Yo hoy lo que voy a presentar es de alguna manera una trayectoria de investigación, son 15 años, yo empecé a trabajar en Tilcajete en el 2003, entonces mirando un poco la conformación de la mesa, que era parte de la propuesta que yo había mandado, ¿no? Digamos de estos, o sea, lo que yo he visto o lo que me ha interesado es mirar los cambios en las relaciones y las identidades de género en diferentes momentos. Yo empecé trabajando maternidad, después vi masculinidad, o sea, maternidad como construcción social y cultural, después vi masculinidades, después me fui a ver los cambios en la cultura, en la familia y después, digamos, en las instituciones culturales. Entonces, de esto voy a hablar hoy, me voy a centrar mucho más en los hallazgos. No les voy a hablar tanto acerca de lo teórico, que siempre ha sido el eje de representaciones sociales y género. Para el próximo año lo podemos hablar. Lo que les voy a pedir es, como voy a leer, traje solamente imágenes que permiten contextuar. Entonces, si las van pasando, son como 100 imágenes, entonces, pues bueno, hay que calcularle. Pero que les permiten, es un contexto para que mientras me escuchan, pues digo, que es más interesante que verme la cara, pues puedan tener, ¿no? esta mirada. Todas son imágenes del contexto de estos últimos 15 años, ¿no? Bueno, pues como les comentaba, yo centro mi trabajo en la teoría, en la perspectiva teórico-metodológica de las representaciones sociales. Esta apuesta que creo que equivocadamente miramos como sociopsicológica nada más, que es además sociológica y antropológica. Entonces, pues bueno, es una perspectiva muy fecunda para mirar procesos de identidad y procesos de relación.
Yo me sitúo en la escuela procesual de las representaciones sociales. No voy a entrar más en esto, si quieren discutimos esa parte, digamos, pero aterrizo las representaciones sociales como perspectiva teórico-metodológica favorece mucho la triangulación metodológica. Y entonces la multimetodología de la investigación conlleva herramientas específicas, entre las cuales pues bueno, son trabajo etnográfico desde el 2003, entrevistas con periodos, el más largo fue de 2 años en campo, entrevistas semiestructuradas a profundidad, cuestionario de asociaciones libres y la elaboración del microdiagnóstico familiar al menos en 4 ocasiones. Les voy a contar muy poco acerca de San Martín del Cajete. Es un municipio, una comunidad autónoma en el estado de Oaxaca, está a unos 32 kilómetros de la ciudad capital, está muy cerca. Bueno, una comunidad de origen zapoteca, ¿no?, que tiene una larga historia, pero que actualmente se reconoce como un municipio del distrito de Ocotlán, que tiene este sistema político llamado de usos y costumbres, pero que básicamente es este sistema jerárquico de derechos y obligaciones, organizados a través o a partir de unidades familiares, pero que son encabezadas por varones. Y entonces estos contribuyentes deben pagar cuotas anuales y temporales, también ofrecen trabajo comunitario no remunerado en periodo de 1 año en activo y 1 año en descanso, ¿no? Y bueno, empiezan cuando encabezan un hogar y culminan a los 60 años o cuando han cumplido el ciclo, cuando llegan a la presidencia municipal. Las actividades económicas es una combinación entre agricultura, que era la actividad tradicional, la migración, tampoco hablar tanto de la trayectoria migratoria hoy porque se me iría en esto, ¿no? Pero digamos que comienza con el programa Bracero, en las contratas hay migración internacional, hay migración nacional también muy fuertemente entre los años 60 y 80, hay un boom de migración internacional después. O sea, retoma o repunta la migración internacional en los años 70, pero el boom viene después de la crisis del 94 y desde ahí ha sido constante, ¿no? Entonces, pues bueno, es un contexto, digamos, como muy pendular, con ciclos de migración diversos, ¿no? Y además es un contexto que se distingue por la talla de artesanías en madera, por estos alebrijes que pueden ustedes ver en las imágenes, una actividad económica que comienza en el año 75 y que ya para el 2015 nos lleva un premio nacional de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, que también tiene una consolidación muy importante que se ramifica además en el turismo como una cuarta actividad económica. Ya es uno de los destinos, quizá, no diría que el más importante, pero quizá uno de los más importantes. Ahí se la van peleando en la Ruta Mágica de las Artesanías, que son 6 municipios, y pues bueno, ya digamos, ya no nos podemos quedar nada más en la elaboración de artesanías, sino también tenemos que mirar las dinámicas turísticas al interior de Tilcajete. Me voy a tener que saltar toda la descripción de la zona de estudios para poderme ir mucho más allá algunos de los resultados. Quiero hablar primero de cambios en el trabajo, ¿no? La inserción de lleno de las mujeres al mercado laboral extradoméstico, tanto en la agricultura, las artesanías y la migración, aunque no tengan el mismo reconocimiento, el mismo poder ni la misma paga, ¿no? Los varones que comienzan a asumir labores ligadas con la paternidad, más no los quehaceres domésticos, ¿no? Entonces de pronto sí, yo llevo a los hijos a, no sé, la escuela, o les llevo la torta en el break, o hago la tarea con ellos, pero pues bueno, yo no cocino, yo no limpio, etcétera, ¿no? Mayores jornadas de trabajo en ambos, mujeres y varones de 48 horas o más, aunque las mujeres trabajan en promedio 20 a 25 horas más que los varones por semana. Aquí hay todo otro aspecto de los talleres comunitarios de producción de artesanía, algunos tienen promedio de 10 horas de trabajo al día, ¿no? Entonces, que bueno, también nos podrían llevar a hablar acerca de, digamos, el proceso de precarización laboral, etcétera, pero bueno, hoy tampoco voy a hablar mucho de eso. Las innovaciones micro y mesoempresariales con este potencial endógeno, ¿no? Hay estos talleres de artesanías, restaurantes, galerías, servicios de transporte, alimentos. Yo les puedo decir que en 2003, cuando yo llegué, era muy difícil siquiera darse cuenta de dónde estaba la desviación a la comunidad, por ejemplo, ¿no? Mucho menos conseguir un sanitario. Bueno, ahora hay galerías, restaurantes, hospedaje, etcétera, ¿no? Un crecimiento económico sostenido, ¿no? Con un aumento en capital y decremento de niveles de marginación. Pasaron desde el año 2005 de alto índice de marginación a nivel de marginación media. Pero, pues bueno, hay un mercado dinámico, aunque precarizado in situ, ¿no? Y
un tema muy importante de polarización de ingresos por actividad, por grupo etario y por sexo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con quién puede innovar o quiénes pueden innovar, qué acceso a tecnologías tienen, el influjo de la migración en esto y la importancia que ha tenido la educación y la inversión en educación en este proceso. Las mujeres, parte de sus ingresos ya están bajo su control, aunque lo destinan típicamente a terceros. Por ejemplo, sí, ya pude comprar el refrigerador, ¿no? Algo así. Contrataciones de personas de municipios cercanos para los servicios o para la agricultura. Y hay una crisis ambiental y desarrollo sustentable muy importante. Aquí hay proyectos de reforestación con la Fundación Ford y la Fundación Morales, inversión de excedentes en agricultura de autoconsumo y un proyecto de jardín etnobotánico también bastante interesante. Esto como cambios en el trabajo, los cambios en la familia, esta vulnerabilidad social por sexo, sector y edad. Las familias en mayor pobreza en la entidad son estas que se denominan tradicionales, es decir, las que se dedican exclusivamente a la agricultura de subsistencia y que generalmente o típicamente son encabezadas por mujeres y ancianos, y bueno, que incluso contratan varones de otras localidades vecinas, ¿no? Digo, Oaxaca, si lo conocen, uno cruza una calle y ya está en el municipio de al lado, ¿no? Rupturas generacionales, ¿no? Una población predominantemente joven que gradualmente transforma las formas de relacionarse, por ejemplo en el noviazgo y en la sexualidad, que aplazan las edades de matrimonio más o menos en promedio 5 años, ahora están entre los 20 y los 25 años, aunque el matrimonio sigue siendo primordialmente endogámico heterosexual y el patrón de residencia es patrilocal. ¿Esto qué quiere decir? Que quien se quiere divorciar, bueno, aunque construyan talleres muy importantes o los más importantes, pues pierden todo, ¿no? Y regresan a su familia de origen. La infidelidad es frecuente por parte de migrantes, ¿no? Y hay estos casos de familias paralelas o familias que se establecen permanentemente en EUA, ¿no? Y aquí es muy importante enfatizar el rol de las mujeres en la migración desde la comunidad de origen, y si me da tiempo voy a hablar un poco de eso, pero veremos. El involucramiento activo de varones en la parte más activo de los varones en la paternidad, y cómo hablan acerca de la diferencia de su vivencia en relación con sus padres y cómo lo hacen diferente en relación con sus descendientes. Madres solteras, un aumento muy importante en el número de madres solteras, y que estas no son siempre por elección, ¿no? O sea, que conlleva mucho ser dejadas en este proceso. Mujeres que encabezan familias de facto, pero que no tienen la autoridad pública como jefas de familia, como contribuyentes. Y esto me lleva a hablar de cambios como muy graduales en el sistema tradicional de usos y costumbres en la relación con la participación de mujeres y varones jóvenes y sus implicaciones en la organización familiar y social, que conlleva una invisibilidad en la toma de decisiones y control de los descendientes, y que hay muchos conflictos transgeneracionales. El patrimonio, como se los decía, sigue a nombre de varones, lo que dificulta procesos de separación o divorcio, y pues las mujeres deben regresar a sus familias de origen, y hay un control muy importante de la familia de origen sobre los bienes de quien emigra. El cuestionamiento de creencias y formas de vida tradicionales, aquí el impacto de las tecnologías y los medios masivos de comunicación es muy relevante, y también la dificultad de establecer límites a las nuevas generaciones en los cambios de sistema de educación. Las redes comunitarias y familiares de apoyo a personas de la tercera edad, que son fundamentales, y aquí tiene mucho que ver estas personas que llevan trayectorias migratorias de 20, 30, pues bueno, en este caso hasta 40 años, y que retornan para jubilarse o para vivir en la vejez en la comunidad. Cambios en la cultura, resurgimiento y revaloración del indigenismo y la cultura originaria en un marco sincrético. En este sentido, pues bueno, hay inversión en clases de zapoteco, por ejemplo, que ya perdieron, ¿no? Como lengua, o sea, ya contratan maestros de las comunidades de junto para que les vengan a enseñar su zapoteco. Esta discusión que tienen en torno a qué es artesanía y cómo empiezan a constituir o construir formas de arte. Las asociaciones culturales y deportivas, van a ver imágenes de la banda de música, de la delegación de la danza de la pluma, de la pelota mixteca. La invisibilidad de mujeres y varones jóvenes en el sistema de cargos, que tienen como los cargos más marginales, y que en este caso hay un punto de ruptura muy importante, porque en el último cabildo hay 2 mujeres, pero no es un proceso que se da interno, sino que tienen esta obligación por parte del INE de, para poder registrar el cabildo, tienen que meter a 2 mujeres, y una de ellas es migrante, ¿no? Entonces es como, bueno, es una innovación, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la dinámica local ha sido muy lento el proceso, ¿no? O sea, con muchísimas resistencias.
La erosión gradual del poder de la Iglesia Católica como único. Las identidades multisituadas con estos infantes nacidos y crecidos en EUA que van y vienen, que a veces los mandan con la familia extensa para que no se cursen parte de la secundaria o parte de la primaria, puedan generar estas relaciones o estos vínculos. Conflictos por la producción, comercialización y distribución de alebrijes generan una marca colectiva que se llama Tonas, a raíz de que tienen como un proceso de producción de alebrijes de plástico y resina chinos, no se organizan, pero la mitad de la comunidad no está de acuerdo, la otra mitad sí. En fin, hay festivales paralelos de alebrijes que compiten y hay este proyecto del parador turístico que hacen con la cooperación internacional japonesa, y que justo por estos conflictos ahorita está como parado o estacionado. Empiezan el pago por cargos y servicios comunitarios, que antes no se daba, esta creciente importancia del valor del dinero, estos conflictos entre lo individual, lo familiar y lo colectivo, los cambios en la concepción y el uso del tiempo. Ya hablé un poco de transformaciones educativas y tecnológicas, pero también hay conflictos intercomunitarios muy importantes, sobre todo por las tierras comunales que empiezan a quemarse entre una comunidad y otra, ¿no? En los límites o en los linderos. Y bueno, ahorita hay un conflicto muy fuerte porque buscan establecer el basurero de la ciudad de Oaxaca en estas tierras comunales que están en disputa además, ¿no? Entonces llevan 2 años peleándose esto. En términos del turismo, esta ruta mágica de las artesanías es uno de los 6 municipios, quizá, uno de los más emblemáticos quizá, con San Bartolo, Coyotepec, están concursando por segunda vez ser pueblo mágico. No todos están de acuerdo, esa es otra discusión, ¿no? En el 14 se inaugura el tramo de carretera federal 175, que se amplía a 4 carriles, que va de Oaxaca a Puerto Escondido, ¿no? Entonces, justamente la desviación está en el municipio de Tilcajete. Todas las implicaciones de la discusión en torno a la comunalidad y al proceso de producción, este circuito cultural y este circuito ecoturístico. Y bueno, ya les hablé un poco de este centro de capacitación y diseño que no funcionó. Híjole, podría decir mucho más, yo creo que me voy a centrar, porque ya tengo que acabar como en 1 minuto y medio, en justicia social, si estamos mirando cambios en identidades y relaciones entre los géneros, creo que es importante mirar que la justicia social, al menos siguiendo a Fraser, como lo hago yo, tiene una dimensión económica de redistribución, una dimensión cultural de reconocimiento y una política de la representación, y que por ende se vuelve importante mirar cómo están, digamos, como interrelacionados o cómo se están balanceando, ¿no? En este caso, creo que me voy a centrar en las reflexiones de cierre de las identidades de género, aunque teóricamente ya he dicho que la perspectiva de representaciones sociales es fecunda, porque en esta interacción cotidiana se van construyendo y reconstruyendo las identidades de género, y que implica consenso y que implica disenso también. Pero las reflexiones de las identidades de género es que las representaciones son eje en estas identidades de género, que la afectividad y las emociones son una parte muy importante para entender y abordar las relaciones entre los géneros y deben ser estudiadas, que estas representaciones se traducen en prácticas específicas de mujeres y varones en contextos determinados, que la construcción y el ejercicio de las identidades de género es central en cualquier proyecto social, y que considerando estos cambios económicos y culturales, el proyecto individual y familiar es diferente y no necesariamente tiene que ser mutuamente excluyente. Por ende, el problema no son los cambios en el trabajo o en la familia o en la cultura, sino el tipo de relaciones específicas que encontramos, y este cambio en las identidades de género es relacional y sistémico, no es individual y se da en un contexto cultural determinado. Por ende, los contenidos de las identidades de género pueden y deben ser revisados y rearticulados. Sí, en San Martín se naturaliza una cierta visión hegemónica de las identidades de género de la organización sociocultural y de la familia patriarcal, pero esta comunidad se está debatiendo entre el pasado y la modernidad, y en este proceso las relaciones e identidades se transforman lentamente. Por ejemplo, la migración y las unidades domésticas uniparentales, las madres solteras, el sistema de cargos, la paternidad, las parejas homosexuales de closet que viven juntas, aunque públicamente no reconocen que son parejas, pero todo el mundo lo sabe. Y esto resulta en procesos, en microprocesos de empoderamiento que gradualmente y en cierto sentido apuntan a una mayor equidad en beneficio de todos.
Y pues bueno, yo creo que con esto lo dejo, ¿no? Pero es un panorama bastante general. A quien le interese un poco más la parte específica de cada cosa, pues ahí hay muchas publicaciones, que las cosas, si les interesa el tema, más allá del caso específico, pues con mucho gusto lo podemos discutir. Muchas gracias por la paciencia. Pues así como de amplia y compleja es la carrera académica de Heréndira, es también la complejidad de su análisis. Fíjense ustedes cómo, o sea, muchos estudiantes quieren estudiar el efecto de la migración en la comunidad tal más cual, ¿no? Y vean ustedes lo complejo, lo complicado que es, ¿no? Comentaba yo con Fernando Herrero ahorita, finalmente sí somos migrólogos, pero más allá de migrólogos estudiamos procesos sociales, la acción social en contextos migratorios, ¿no? Y aquí queda muy claro en los trabajos de Heréndira cómo hay grandes transformaciones, ¿no? A propósito de si erosiona o no la cultura local, que si hay o no transformaciones en las relaciones de poder, de género, transformaciones muy, muy profundas y bueno, que se liga muy bien con lo que se veía en la primera mesa, con las cosas que planteaba Lucía también, ¿no? Pues muchísimas gracias, Heréndira. Entonces pasamos a la siguiente presentación, que está a cargo de Diana Karina Buenrostro Mercado. Diana Karina es egresada de la licenciatura en Psicología de la FES Iztacala, de la maestría en Estudios Culturales por parte del Colegio de la Frontera Norte, y actualmente cursa el doctorado en Psicología Social y Ambiental en la Facultad de Psicología de aquí de la UNAM. Y ella nos va a presentar el tema maternidad en deportación, los reacomodos a través de la frontera. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Bueno, el título de esta ponencia obviamente les da una muy buena idea acerca de qué se va a tratar. Discúlpame, pasan eso. Sí, no, gracias. Bueno, me gustaría justamente comenzar recordando lo que nos decían en la mesa anterior y también lo que nos decía el doctor Fernando acerca de que debemos de estar conscientes que la migración es un fenómeno que está en contacto con nosotros y que no es algo que sucede solamente a los que migran, ¿no? Sino que también nos está pasando a nosotros y tenemos que ser conscientes de eso. De esta forma, bueno, me gustaría presentarles las condiciones y los antecedentes que me llevaron a tomar la decisión de realizar esta investigación acerca de la maternidad. Bueno, yo me encontraba radicando en Tijuana y entonces tiene unas características muy especiales en cuanto a su infraestructura, tanto económica como social e incluso pues fronteriza, ¿no? Es una de las fronteras más transitadas a nivel mundial. Bueno, esto me lleva a reconsiderar justamente los flujos tanto de migrantes, pero ya estando en la ciudad específicamente los flujos de deportados, ¿no? El ver cuando abren esta puerta de Estados Unidos hacia México por las mañanas y ver que las personas van saliendo de Estados Unidos con una mirada derrotada. Esto me lleva a pensar también en cuáles han sido los procesos de deportación que han pasado estas personas y por qué justamente salen de Estados Unidos con esta mirada tan triste, tan cabizbajos, con esta derrota a cuestas. Asimismo, hay que pensar en las políticas migratorias, no solamente de Estados Unidos, sino también de aquí de México, y cómo es que estamos recibiendo a estos deportados. Y finalmente, en todo este proceso de deportación, algo muy importante a considerar es la separación familiar que conlleva esta deportación, sobre todo cuando, en el caso específico, obviamente, de mi estudio, cuando esta deportación es femenina, cuando esta deportación es de las madres de familia que tienen que dejar a sus hijos en Estados Unidos. De esta forma, bueno, el marco teórico conceptual que yo retomo es, bueno, primero ver la migración internacional y los impactos que esta migración internacional tiene en la familia. Así podemos ver en un primer momento los cambios en los flujos migratorios que pasaron de ser primordialmente masculinos a ser mixtos. Ahora tenemos migrando hombres, mujeres y niños. Asimismo, esta migración ha creado nuevas formas de familia, familias que están separadas por fronteras, familias que están separadas como consecuencias de migraciones, ya sean económicas, forzadas o mixtas. A partir de esta separación familiar, Jondaneu, Sotelo y Ávila crean el concepto de una maternidad transnacional, es decir, una maternidad que se establece a través de las fronteras.
Esta maternidad también conlleva el establecimiento de redes de cuidado y el mantenimiento de los lazos emocionales a distancia. Así se establecen las cadenas de cuidado que Hochschild nos dice, bueno, estas cadenas de cuidado generalmente son remuneradas, son otras mujeres las que se quedan a cargo de los hijos cuando las madres migran. Y entonces podemos hablar de que hay una intercambiabilidad de la maternidad, es decir, no es necesaria la madre para que se realicen las tareas de maternidad. Sin embargo, bueno, yo me pregunto, ok, aquí nos están hablando de familias transnacionales, de maternidad transnacional, de una maternidad que la mujer está estableciendo como separada, pero a través de que ella busca migrar. ¿Qué sucede en el caso de la deportación? Y esto nos lo da como ejemplo justamente ya cuando las madres están en Estados Unidos, una dicotomía entre lo que es lo nacional y lo extranjero. Es decir, las madres que son migrantes no pertenecen a lo nacional, pero tampoco se asumen como extranjeras. Y asimismo no pueden desarrollar una maternidad al 100% en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellas tienen una moral de riesgo. Ellas están diciendo, sí, soy madre, pero no puedo, por ejemplo, llevar a veces a mis hijos al médico porque tengo miedo, al ser indocumentada, de que me agarre la migra o de exponerme a situaciones públicas donde puede presentarse una redada o algo que la separe de la familia. De esta forma, la pregunta de investigación y el objetivo fue, bueno, la pregunta, ¿cuáles son los ajustes en la maternidad, tanto subjetiva como práctica, tras la separación que viven estas mujeres por la deportación o el retorno materno? Y bueno, el objetivo final de esta investigación fue establecer una tipología de esta maternidad en deportación como contraposición a la maternidad transnacional, es decir, no son de características similares, difieren totalmente, tanto en sus causas como en sus consecuencias. De esta forma, bueno, yo propongo la maternidad en deportación teniendo como base 5 ejes. Primero, estoy diciendo que esta maternidad hay un desplazamiento vigilado y supervisado, que es la deportación como tal. La deportación, además, es un evento disruptivo en la vida de estas mujeres, porque a diferencia de la maternidad transnacional, es un hecho no planeado. Sucede y ellas no lo pueden evitar. Existe una imposibilidad de reunificación. ¿Por qué? Porque estas mujeres no pueden reingresar a los Estados Unidos para estar con sus hijos, que en el caso de la maternidad transnacional las mujeres a veces, no siempre, tienen esta posibilidad de volver a sus hogares para estar con sus hijos, al menos durante algunas temporadas. Asimismo, el cuidado a la distancia, las prácticas y los significados considero que van a ser también diferentes a la maternidad transnacional debido a las consecuencias, a las causas de esta separación materna, y además ellas cargan con un estigma social que es la deportación. Bueno, para realizar la investigación yo estuve trabajando en el albergue de Casa Madre Asunta. Ahí entré como voluntaria a través de un taller de lectura para tratar de dar una terapia grupal a las madres y a las mujeres migrantes en tránsito. Cuando veo que justamente hay muchas madres deportadas es cuando se decide hacer esta investigación, y como un primer plano de análisis o primer plano de exploración, bueno, realicé grupos focales para poder vislumbrar cuáles deberían de ser los ejes que siguieran esta investigación. Posteriormente realicé 5 entrevistas semiestructuradas focalizadas con mujeres deportadas, que ya fueron los que me permitieron establecer cuáles eran estas tipologías. Bueno, los resultados. La primera parte de los resultados me habla de que todas las mujeres, independientemente de si eran madres o no, ven la frontera como un muro infranqueable. También ellas revaloran el riesgo de cruce. ¿Por qué? Porque dicen, antes cuando yo crucé no tenía hijos, pero ahora ya los tengo y los dejé allá, entonces también no me puedo arriesgar, pero quisiera hacerlo. Y asimismo ellas viven un proceso de atrapamiento, se sienten atrapadas en Tijuana, en esta ciudad fronteriza. ¿Por qué? Porque no pueden regresar a su lugar de origen para no separarse más de sus hijos, pero tampoco pueden regresar con sus hijos. Asimismo, las estrategias que ellas aplican cuando son deportadas a Tijuana van a depender de la generación de pertenencia.
yo estoy marcando 3 generaciones de pertenencia dependiendo de la edad de llegada de estas mujeres. La generación 1.5, que se acercaría más a las generaciones que ya nacieron en Estados Unidos, bueno, generalmente van a presentar una mayor socialización en Estados Unidos y redes diversas con múltiples contactos, pero en Estados Unidos. En México ellas carecen mucho de estas redes. La generación 1.5, que son las mujeres que llegaron después de la adolescencia, bueno, ellas presentan socialización en ambos países. ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad de crecer un tiempo aquí en México y otro tiempo en Estados Unidos. Y la generación 1.25, que llegaron ya siendo mayores de edad, bueno, estas mujeres presentan una mayor socialización en México y en Estados Unidos tienen redes escasas y básicamente están centradas en el trabajo. Ellas no tienen obviamente las mismas redes que la generación 1.75, que incluso presentan redes gracias a que cursaron la escuela en Estados Unidos. Bueno, ya al entrar de lleno con la maternidad, yo las divido en 2 categorías. Las madres que deciden traer que cuando son deportadas deciden traer a sus hijos con ellas a México, y las madres que deciden dejarlos en Estados Unidos. En el caso de las mujeres que deciden traerse a los hijos, ellas le otorgan a la maternidad un sentido de obligación, de abnegación y del bienestar infantil, pero ese bienestar infantil depende de que los niños estén con la madre. En el caso de las mujeres que decidieron dejar a los hijos en Estados Unidos, este bienestar infantil depende más bien de la infraestructura del país, depende de que el niño tenga acceso a cosas que aquí en México no va a tener acceso. Entonces aquí es una maternidad que sí puede existir una intercambiabilidad, es decir, sí puede haber otra persona que esté haciendo este papel de madre. En el caso de las prácticas, bueno, con los hijos, el cuidado y la crianza deben de ser en el hogar, deben de ser con la mujer y debe de ser con la madre y debe de ser con una cotidianidad. En el caso de las mujeres que dejaron estos hijos en Estados Unidos, el cuidado y la crianza no solamente dependen de la madre, sino que dependen de la familia y pueden ser conductas adaptables, es decir, el niño puede quedar al cargo de alguien más siempre y cuando siga manteniendo o sigan estando presentes estas conductas maternas por parte de otra persona. Y en el caso de las redes, bueno, las mujeres que deciden traerse a sus hijos también en muchas ocasiones es porque estas mujeres eran de la generación 1.75 y entonces no tienen muchas redes en Estados Unidos. Esto quiere decir que no hay posibilidad de que otra persona se haga cargo de los hijos allá y por eso también se los traen. En el caso de las mujeres que están dejando allá los hijos, generalmente son mujeres de la generación 1.75, cuyas redes en Estados Unidos son más densas, los vínculos con otras mujeres son más fuertes e incluso pues tienen otros familiares que están viviendo allá y algunos de ellos pues ya tienen una ciudadanía o tienen residencia por lo menos y entonces se pueden hacer cargo de los hijos sin que corran el riesgo de sufrir otra deportación. Finalmente, bueno, establezco en estos resultados una contrastación entre la maternidad transnacional y la maternidad en deportación. En el caso de la toma de decisiones de la separación, bueno, en la maternidad transnacional, como les decía, hay una planeación. La mujer decide que va a migrar, a dónde va a migrar y más o menos cómo va a migrar. En el caso de la maternidad en deportación, pues llega la policía, las detienen, no les dan oportunidad de comunicarse, a veces ni siquiera con familiares y entonces incluso les avisan que estuvieron o que ya están deportadas ya cuando están en suelo mexicano. En el caso de la planeación de la separación y el cuidado de los hijos, bueno, en la maternidad transnacional existe una negociación. La madre va a hablar con la abuela, con la hermana, con la tía para planear quién se va a quedar al cuidado de los hijos. En el caso de la maternidad en deportación no hay una planeación, ahora sí que el que estaba en la casa o el que estaba a la mano es el que se va a quedar a cargo de estos hijos. En el uso de las redes de apoyo para el cuidado de los hijos, generalmente en la maternidad transnacional, las mujeres son las que se van a hacer cargo de estos hijos, ya sea la tía, la hermana, la abuelita, y en el caso de la maternidad en deportación, pues les decía, son los familiares o la persona que esté más a la mano, por así decirlo. También existen cambios en cómo se está viendo a esta mujer. En el caso de la maternidad transnacional, la mujer se vuelve una proveedora. ¿Por qué? Porque está migrando para buscarle una mejor vida a sus hijos, es decir, va a buscar un trabajo y por lo tanto va a mandar dinero, va a aportar a la casa, entonces se vuelve una proveedora más. En el caso de la maternidad en deportación, a veces estas mujeres se vuelven una carga para los familiares que están o en Estados Unidos o aquí en México, porque aquí pues
o una de dos, o no consiguen trabajo, o si consiguen el trabajo, los salarios obviamente pues no son equiparables a lo que estaban ganando en Estados Unidos, y además pues ellas tratan de mandarle dinero a sus hijos, pero pues obviamente no les va a alcanzar, y más bien son ellas las que están recibiendo remesas en algunas ocasiones. La comunicación con los hijos en el caso de la maternidad transnacional generalmente suele ser más fluida y frecuente. En el caso de la maternidad en deportación no es tanto, también porque a las madres a veces les da pena aceptar el que están deportadas, y entonces también no pueden ver a sus hijos ni siquiera por videollamada porque se les hace, sienten feo, así como dicen ellas, siento que mis hijos me están viendo derrotada, y en el caso de la maternidad transnacional es mis hijos me están viendo que estoy acá trabajando, entonces es muy diferente. En cuanto a los significados y las emociones, bueno, existe esta visión de la frontera que para la maternidad transnacional, sobre todo en el caso de la maternidad transnacional documentada, las fronteras son permeables. En el caso de esta maternidad en deportación, pues la frontera es un muro que no se puede volver a cruzar. Y finalmente las emociones de la madre, bueno, en el caso de la maternidad transnacional, ellas se ven que están haciendo un autosacrificio. Yo no estoy con mis hijos, pero no estoy con ellos porque les estoy buscando un mejor futuro. En el caso de la maternidad en deportación es una culpa porque me agarraron, porque yo salí, porque tal vez no tenía que haber ido manejando yo, porque entonces, aparte de esta culpabilidad por el hecho de ser deportadas, es por el hecho de no estar con ellos y no estarlos cuidando. Bueno, como conclusiones, la maternidad en deportación es un evento que a final de cuentas es una salida abrupta que no permite la planeación, va a obligar a una reorganización del sistema familiar, pero es una reorganización muy forzada, una reorganización que depende únicamente de las personas que van a estar en ese momento. Hay una pérdida del rol materno por parte de las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas no quisieron dejar a la familia, sino que se vieron obligadas a hacerlo. Los sentimientos que estas mujeres van a estar presentando van a tratar de movilizar los recursos y a tratar de reorganizar ellas su vida cognitiva para no seguir sintiéndose culpables y tratar de establecerse mejor aquí en México. Existe una relativización de los vínculos y las redes, es decir, muchas veces no importa si es la hermana o la mamá la que va a estar en Estados Unidos, sino se busca con quién van a estar mejor los hijos. Y bueno, a final de cuentas hay que ver la maternidad como un constructo histórico sociocultural, que como lo decía Heréndira, es esta construcción histórica y cultural que se va modificando a través de los procesos que vamos viviendo como sociedad, y que también va a depender del contexto en el que nos encontremos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Creo que te dije Patricia, ¿verdad? Cuando te presenté. No. Ok, Diana. No, fantástica la presentación. Qué bueno que nos planteaste al final ese cuadro comparativo, porque finalmente ella analiza la maternidad en contexto de deportación, pero las mujeres también, cuando dejan a sus hijos, están, por decirlo así, autodeportando, obligadas a emigrar, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante en términos metodológicos, ¿no? Poder comparar en términos de causas el mismo fenómeno, pero cuya decisión depende de contextos distintos, ¿no? Ahí en realidad lo que muchos sociólogos harían sería, bueno, agregarle la tercera columna, que es la maternidad en condiciones de no migración, ¿no? Pero este es un recurso metodológico muy, muy interesante, bueno, pues que para todos los estudiantes que andan ahí tras pistas metodológicas, muy recomendable. Entonces tenemos unos muy buenos minutos, gracias a que Rogelio nos dio su tiempo. Así que podemos tener un diálogo muy fructífero con las presentaciones. A ver, tenemos por acá a la doctora Imas, a la colega que está atrás de la doctora Imas, a la colega por allá y acá y acá. Entonces tenemos 5 manitas. Adelante. Sí, bueno, muy buenas presentaciones, nos han mantenido muy atentos, qué bueno que son habladas, expresadas, no leídas. Es una pregunta a Heréndira. De los cambios que estás viendo en este municipio de Oaxaca,
en parte debido a la migración, pero sobre todo creo en parte a políticas públicas de meter el turismo como la tabla de salvación en Oaxaca, en todo el estado. ¿Qué tendencias estás observando que crees que van a llevar a cambios sociales en la comunidad? Porque hay muchos indicios, pero hay cosas, las resistencias obvias, en fin, pero si ves algunas tendencias que lleven comportamientos continuados y con fuerza para generar cambio. Gracias. Les pido nada más si se presentan, por favor, que vamos a estar 3 días aquí. Ella fue la doctora Cecilia Imas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Por favor. Gracias, Carmen Matos, de Perú, pero resido acá. Tuve un caso de una notaria peruana que es binacional con Costa Rica, que fue perfilada por su no destreza en inglés. Fue apresada 3 meses y dejó a 2 jóvenes adolescentes. Entonces este caso está en la comisión interamericana, pero por supuesto con los retrasos, en fin. Mi punto es, me interesó mucho el tema de la moral de riesgo que trató Diana, Karina. ¿Qué es eso? Porque cuando a mí me presentaron el caso de la comunidad de Nueva York, de los peruanos, dijeron, no, esta mujer es dura, ella prefiere que sus hijos estén allá y ella quiere todos los beneficios de la asistencia de la comunidad, ¿no? Entonces ella está en Costa Rica y los muchachos ya son mayores, están en el DACA, pero yo escuché una estadística que era de o 18,000 casos o 180,000 casos de estos, de los mexicanos allá. Me gustaría saber la cifra, si la tienes, y qué es esto de la moral de riesgo, porque me gusta, quiero saber hasta qué punto ese abanico del rol de la mujer madre se abre. Desde las madres que buscan las fosas y que hoy en día están súper politizadas, por ejemplo las madres de Mayo, ¿no? Y que ahora pensamos que van a venir pronto para invitaciones, digo, llega a haber hasta el rol político, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es esta moral de riesgo? Y el tema específico de la persecución a esas madres que prefieren estar separadas de los hijos mientras hay oportunidades, en vez de estar junto a ellos, no importa en México, en Costa Rica, donde fuera, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Acá tenemos una manita. Hola, mi nombre es Susana Díaz, vengo del Estado de México, trabajo en la conformación de 2 clubes de migrantes de la zona sur del Estado de México y mi pregunta va hacia la ponente Patricia, ya que somos coincidentes en el estado. Tuve la oportunidad yo de vivir también en el municipio de Ixtlahuaca, conozco la zona que estudió, sin embargo ahorita me trasladé hacia la otra zona de nuestro estado. En esta zona de nuestro estado sí hay lazos muy fuertes de migración en Estados Unidos, me refiero, no sé si ubiques, el municipio se llama Joquisingo. Este municipio prácticamente los migrantes mencionan que hay un pequeño Joquisingo en Pensilvania. Entonces yo trabajo con todo este grupo de personas en la zona sur de nuestro estado y mi pregunta va encaminada a lo que hace un momento decía el moderador. Se viene una época político-electoral. Los migrantes tienen toda la aptitud de querer apoyar a sus comunidades. Con el estudio que tú realizaste, ¿qué consejo nos darías a todos los presentes y en especial a mí, te lo agradecería, para que los migrantes puedan mediante estos grupos de asociaciones o clubes de migrantes enviar propuestas a cada uno de los candidatos para que sean considerados como parte primordial de sus comunidades, como parte primordial del desarrollo? Porque si tú sabes, en nuestro estado no hay programas de reunificación familiar. Los migrantes no son personas existentes, son cifras. Y en realidad no se llevan a cabo ni un solo programa, más que 3x1 para migrantes, que casi nadie lo conoce. Entonces te agradecería mucho tu propuesta. Gracias. Muchas gracias. Acá tenemos también otra manita. Acá. Hola, bueno, pues muchas gracias por sus participaciones. Mi nombre es Andrea Bautista y
y bueno, también me dedico a esto de la migración. Yo tengo, preguntas para dos ponentes. La primera es para Serena. Me surgieron algunas dudas acerca de la comunidad que estudias en relación a, por ejemplo, si hay una identificación de quiénes son los actores que tradicionalmente migran de esta comunidad. Hay algunas comunidades donde migran más los hijos, los padres, las madres, parejas. Entonces, si tienes alguna idea del perfil. Otra cosa es el lugar de destino al que se van y estaba pensando, en términos de género, si tienes como algún estudio acerca de qué pasa al regreso de la migración, ¿no? Si las mujeres que, por ejemplo, vivieron en Estados Unidos y ya tenían como cierto empoderamiento y cierto uso de recursos, manejar inclusive, ¿no? Y a veces regresan a sus comunidades y como que pierden estos como avances, ¿no? Derechos que van ganando. Y la siguiente clusterito de preguntas que tengo es para Diana Karina. Ahí lo que yo estaba pensando es, muy, muy bonito metodológicamente tu trabajo de maternidades, pero estaba pensando también si has explorado o tienes colegas que exploren los trabajos sobre paternidad, ¿no? Cuando son deportados. Si conoces algo del tema de paternidades y acerca de tu trabajo en general, si has observado como un gradiente ocupacional, un gradiente en términos de las ocupaciones que las migrantes, las mamás desempeñaban en Estados Unidos y su relación con la forma en la que viven esta experiencia disruptiva de la deportación, ¿no? A lo mejor mujeres que están como más en ámbitos de servicios o más en lo rural, no sé, ahí como que hay diferentes significaciones acerca de esta ruptura, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Como ven, allá atrás tenemos una manita. El compañero de lentes allá atrás. Sí, perdón, estaba aquí el compañero allá y allá, y ahorita cerramos para generar reacciones. O sea, como ven, el tema del retorno es un tema que ha generado mucho interés, no solo en la perspectiva académica, sino política, social, etcétera. Aquí hay muchos especialistas y muchos en temas de retorno, así que vamos a tener también 2 sesiones más en donde vamos a estar hablando de estos temas. Por favor, sí. Buenas tardes. La primera pregunta ¿Tu nombre es para otra vez, por favor? Alain Pinzón, internacionalista y feminista. La primera pregunta es para Heréndira. ¿Cuáles son las instituciones y organizaciones aliadas en la región impulsoras de estos cambios en el orden del sistema patriarcal, heterocentrista y binario? ¿Y qué rol juegan las MUSHES dentro de la migración y de todo este retorno? Y la segunda es para Karina, ¿cuáles son las causas de esta pérdida de performatividad materna? ¿Cuáles son las posibles causas que tú encontraste dentro de la investigación? Muchas gracias. Gracias. Allá atrás tenemos son 2 y cerramos ahorita esta primera ronda. Ajá. Adelante usted de la bufanda roja, ¿sí? Ok. ¿Su nombre, por favor? Sí, José Antonio, académico de la UAM y de la Ibero, y he colaborado con el padre Solalina en Oaxaca, entonces andamos metidos algo en esto, que es otra problemática, drogas, en fin. Hablando de Oaxaca, ¿no? Yo nada más sería muy concreto felicitar al panel, excelentes ponentes. Si ustedes tuvieran a los 6 candidatos a la presidencia del país, 5 hombres y una mujer, ¿qué propuestas harían en concreto? No rollo. ¿Qué le dirían ustedes a los candidatos para saber qué van a hacer sobre esto? Gracias. Muy bien. Adelante, atrás. Hola, mi nombre es Natalia, soy graduada de Estudios Culturales, la maestría en Estudios Culturales en Canadá, hice un trabajo sobre mujeres mexicanas migrantes en Canadá. Mi pregunta es para Karina. Primero, felicitarte, me parece que es un tema súper importante que no se ha atendido lo suficiente. Y bueno, me llamó la atención tu metodología, pero en particular el trabajo práctico que hiciste para entrar en la comunidad. Y quería preguntarte sobre estos resultados que encontraste, ¿cómo los has aplicado a la terapia grupal que dices que haces? ¿O cómo piensas que se pueden llevar algo práctico para ayudar a estas mujeres deportadas? Gracias.
Muchísimas gracias. ¿Les parece que hagamos una primer ronda? Reacciones de nuestras colegas ponentes, y nada más quiero hacer una reflexión cómo se van transformando los laboratorios sociales, ¿no?, de las comunidades a espacios, o sea, por las condiciones también difíciles de hacer investigación, espacios como las casas de los migrantes, que también son otro tipo de laboratorios más confinados, con problemáticas más específicas, pero que digamos, nada más como reflexión acerca de las cosas nuevas que estamos aquí viendo. ¿Les parece bien el orden que fueron presentadas las ponencias? Diana, ¿tú quieres hacer algún comentario, alguna reacción? Rapidísimo, creo que la que me compete de manera directa es que se le propondría, por ejemplo, a los candidatos presidenciales. Digo, justamente mi ponencia es el trabajo de los distintos académicos que después de una cantidad de trabajo y de experiencia pues hacen un esfuerzo importante para poder entregar justamente a los tomadores de decisiones algunas propuestas, ¿no? La que yo rescataría de lo que pude ofrecerles me parece que es el tema del reconocimiento de la identidad binacional. Me parece que es fundamental, porque me parece que a partir de allí es un reconocimiento justamente de que existen migrantes y que los migrantes tienen que ser tomados en cuenta en todos los ámbitos de su vida cotidiana, por ejemplo. Y el otro punto me parece fundamental también, el negociar las vías laborales con empresarios de Estados Unidos y, por supuesto, revisar México, cómo podemos generar estas redes laborales para el migrante de retorno, en este caso, y en Estados Unidos, pues para ese reconocimiento legal del trabajador migrante. Creo que yo me quedaría con esas dos, digo, además están los sistemas de salud, etcétera, etcétera, pero creo que inicialmente, si partimos de ahí, creo que por ahí. Ya, gracias. Gracias. Patricia, ¿tienes voz? ¿Cómo anda tu voz todavía? Creo que sí me da para contestarle. Bueno, esta cuestión que yo mencionaba al principio de la diversidad de nuestro estado, ¿no?, que tiene que ver con la cuestión del territorio, pero también con la población o las características de la población que ahí vive y la dinámica de la movilidad que propiamente se da, ¿no? Por ejemplo, pienso en el caso de Nesa, de Ecatepec y los municipios conurbados, que son receptores de migración interna de otras regiones del país, respecto a la región norte o noreste del estado, que tiene otro tipo de migración hacia la zona metropolitana, ¿no? Entre los migrantes a quien yo entrevisté también me encontré mucho que el lugar de destino en Estados Unidos es Pensilvania, por ejemplo, y creo que tiene que ver con cómo se van generando estas redes respecto de los lugares donde se encuentran, ¿no? Por ejemplo, la migración interna en el Valle de México se presta mucho para eso, porque ahí se va gestando también el proyecto migratorio internacional. Entonces, esto que me preguntas, yo creo que tiene que ver con tres aspectos fundamentales: la historicidad de los desplazamientos, que en efecto la región de Ixtlahuaca, Tlacomulco y demás no tiene la misma consistencia en redes que la tiene Joquisingo, que la tiene Tejupilco, que la tiene Tonático, donde son municipios fuertes con programas de 3x1 y demás, ¿no? La cuestión de la historicidad, otra cuestión de la concentración espacial en el lugar de destino en Estados Unidos, porque al igual que yo me encontré gente que está en Pensilvania, está en California, pero también está en Carolina, o sea, hay una dispersión. De hecho, es un rasgo fundamental de la migración en México, Estados Unidos actualmente, ¿no? La dispersión de los lugares, ya lo habían comentado en la otra mesa, de Georgia, que aparece en el mapa como un lugar de reciente captación de migrantes, y la otra que tiene incluso que ver también con el volumen de la población que se asienta en esos sitios, ¿no? Y pues propiamente para su participación político-electoral tiene que ver con esos tres elementos en los cuales creo que se solidifica en la cuestión asociativa. Entonces, creo yo que si con estas tres dimensiones o con estos tres indicadores podemos entender la capacidad de asociación u organización que pueden tener los grupos de migrantes en los lugares a los que llegan. Porque en la migración que yo he estudiado me doy cuenta que
se queda como en intentos personales o familiares de incidencia incluso en la comunidad de origen. Como a partir del aprendizaje que da la experiencia migratoria, uno cuestiona el tipo de organización social, los partidos políticos, por ejemplo. Sabemos que en el Estado de México la estructura partidaria del PRI es impresionante, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso más bien se empieza a cuestionar? Ni siquiera ya como que se tenga una incidencia directa, porque eso es un proceso digamos que más de mediano y largo plazo, ¿no? O sea, los cambios políticos no vienen dados en sí por la cuestión de la experiencia migratoria y la asociación de los migrantes, sino que tiene que ver con la cuestión del conjunto de la población, en el que se va dando más bien un proceso de más largo aliento. Entonces yo creo que es posible la incidencia de la participación política en la medida en que hay una relación también entre la asociación de los migrantes allá, pero también cómo vuelven y se reagrupan acá, que eso es una cuestión complicada cuando se trata de migraciones en las que se ha ido uno o dos miembros de la familia, en la que la comunidad está permeada por estas estructuras políticas que son difíciles de alguna manera de no solo de cuestionar, sino de desmantelar, ¿no? Entonces yo creo que una cuestión del aprendizaje muchos de estos migrantes es incluso caer en cuenta de cómo se vive la cuestión política en nuestro país. Eso me llama mucho la atención. Gente que se va con un nivel de educación de primaria y que se vuelve muy reflexivo en su convivencia o en su aprendizaje con otras personas. Y creo que de entrada eso se vuelve así como una cuestión de incluso comentar con los demás, con los amigos, con los vecinos. Por eso yo digo que mucho tiene que ver la relación directa que se da, o la convivencia directa que se da entre el migrante y el no migrante, porque entonces ahí viene también una cuestión de cómo el aprendizaje se vuelve una cuestión de diálogo, y donde cosas que antes no se cuestionaban ahora se cuestionan, ¿no? Y creo que eso es un aspecto fundamental en la migración en estas zonas y en particular para una participación política en nuestro estado. Gracias. Eréndira. Gracias. Sí, no, ahí está. Gracias por las preguntas también y por la participación. Yo ya tengo una ponencia para responder, no es cierto, voy a tratar de ser breve porque me preguntaron un montón. Yo creo que, primero respondo a Cecilia, yo creo que el cambio social o societal más importante que yo veo, yo discrepo, no creo que sean las políticas públicas de Oaxaca que hayan tenido una incidencia. Yo creo que, o sea, en relación con este municipio, con Tilcajete, ¿no? O sea, la declaratoria de la ciudad de Oaxaca y de Monte Albán como patrimonio, que genera todo digamos, turismo de los valles centrales, es del 89. El proceso migratorio es mucho más viejo y el proceso de artesanía es mucho más viejo, ¿no? Entonces es mirar cómo se insertan o no, pero que tiene que ver con iniciativas locales muy fuertes, cómo se insertan o no, ya que, o sea, ¿por qué ahora van a Tilcajete y no a Arrasola? Cuando en los años 90 y en los 80 iban a Arrasola, ¿no? Ahí tiene que ver mucho esta parte de la innovación, o sea, qué ha pasado a nivel local. Y yo creo que el pilar fundamental de qué ha transformado el municipio de Tilcajete, al menos ese es mi argumento, y bueno, habrá quien esté o no esté de acuerdo, ¿no? Y es algo que he discutido incluso en la comunidad, tiene que ver con este ingreso de las mujeres a la esfera pública. Es decir, antes del año 91, cuando se hizo el centro de salud, las mujeres no salían solas a la calle de su comunidad ni siquiera, ¿no? O sea, salían acompañadas. Y ahora no nada más salen, sino que además tienen liderazgos en todos los ámbitos, no económicos, sociales, políticos, sino, aunque no necesariamente son reconocidos. O sea, ese es un factor disruptor social muy fuerte, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales, que ha implicado muchísimos otros, o sea, digamos, en la dinámica también llegó un momento en el cual hay, o sea, son diferentes estrategias alternativas económicas, entonces no todos migran ni todo el tiempo, etcétera, ¿no? Pero también hay un liderazgo muy importante de las mujeres en la migración, es decir, quién sostiene la unidad doméstica, quién paga por el cruce, a la hora del regreso, quién, etcétera, donde hay un liderazgo muy fuerte, no visto, no reconocido, ¿no? Entonces, por ahí, o sea, desde mi punto de vista, Eréndira, ese es un factor social mucho más importante que la política pública que viene, ¿no? O sea, ahora sí, el JICA, pero eso es del 2015 para acá, ¿no? O sea, la ruta mágica de las artesanías del 14 y ni siquiera ha funcionado, ¿no? O sea, que de pronto vayan y les entreguen, digamos, ¿no? Como estos bonos de 3,000 pesos por ser artesanos, híjole, pues dista, ¿no? Pero bueno, pues hay como, o sea, habría mucho más que decir, pero yo creo que ese es el más importante. Quizá otro vinculado con ha sido las tecnologías y la comunicación. O sea,
ni siquiera había teléfonos, pues, ¿no? Ahorita tienen acceso a internet, hay carretera, antes era muy difícil acceder a pesar de que está muy cercano. Eso ha transformado de manera, ¿no? O sea, los turoperadores antes no querían ir porque no había forma de ir sin dañar, no sé, los carros, las camionetas, etcétera. Ahora hay todos estos circuitos de ida y vuelta. Yo creo que por ahí va, y también ha habido mucho más intercambio directo. Ya no es a través del revendedor y de lo que necesitan, sino ya hay toda una parte de quienes vienen, quienes visitan, cómo se reconfiguran, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que esa primera pregunta la respondería o la dejaría por allí. La segunda pregunta que me tocó a mí fue la de Andrea, ¿no? Acerca de los actores, la migración, los lugares de destino, etcétera. Yo tengo justamente la historización del municipio, estás por acá, ¿verdad? Sí, perdón, la historización, o sea, si miro la migración en Tilcajet, son 3 periodos, me van a caer, no, sí, más o menos, es que yo veo que me dice, espérate, ya te vas a echar otra lámina, pero o sea, lo tengo muy claro y lo tengo, o sea, digamos, sexogenéricamente muy claro, ¿no? O sea, hay, para los varones son 3 etapas principalmente, ¿no? El programa Bracero y las contratas primero, después la migración interestatal e internacional, particularmente hacia la Ciudad de México. Y tercero, la migración internacional, que si bien sí recomienza en los años 70, disminuye de manera importante entre el 86 y el 90, pero después de la crisis del 94 repunta y sigue constante, ¿no? Los trabajos principales, construcción, agricultura y servicios, y los lugares de destino, particularmente Santa Cruz, California, esa sería como la comunidad extraterritorial, bueno. Y también hay en Los Ángeles, en San Francisco, en San José, en Oakland, en Chicago, en Oregon y en Nueva York, ¿no? Ya con redes, o sea, ya con redes, digo, eso daría para mucho. En términos de las mujeres, la historización de las mujeres en Tilcajet es que primero migran solas y jóvenes dentro del país, principalmente a la Ciudad de México, y regresan a Tilcajet, ¿no? Desde los 90, o sea, trabajan, por ejemplo, ¿no? En el servicio doméstico, y cuando es momento de que se casen o cuando se enferma alguien a quien tienen que cuidar, entonces las llaman de vuelta, digamos, ¿no? Como una estrategia decidida por la familia. Esa es una diferencia importante. Pero de los años 90 en adelante hay muchas mujeres acompañantes de cónyuges o miembros de familia que ya se han establecido en redes normalmente en Estados Unidos, que migran, ¿no? Y entonces ya se empieza a generar como una trayectoria de migración internacional de mujeres, ¿no? Eso, porque me preguntaba todo esto, los regresos, perdón si se me va algún aspecto, pero bueno, al menos eso me pareció importante. Sí, creo que, o sea, regreso al punto, creo que es muy importante mirar, o sea, no solo cómo van migrando las mujeres, sino dónde están los aportes de las mujeres, aunque sea desde la comunidad de origen y retorno a la migración. Yo creo que ese es un tema fundamental y que no hemos visto, y ahí va una de mis propuestas cuando vean los políticos, ahí sí, ¿no? Si me tomaran en cuenta. A Alan, sí, la neta, a Alan le diría, Oaxaca tiene, bueno, se pelean 7, 8 regiones, pero la región de Valles Centrales es muy distinta a la región del Istmo, que es donde están los muchas. Entonces, las instituciones o las organizaciones no necesariamente están vinculadas a los muchas. En los valles centrales, yo diría que si hay alguna que ha tenido una importancia es la Rosario Castellanos, que regula muchísimo maternidad, sobre todo en relación con partería, pero en este caso yo diría más bien tiene que ver, o sea, hay mujeres que son coleccionistas y revendedoras que dicen, a ver, ¿por qué todas estas piezas están firmadas por varones y dónde están las mujeres si este es un proceso de trabajo familiar? Y tienen un impacto muy importante porque de pronto ya no es Jacobo Ángeles, ya el taller más importante ya es de Jacobo y María Ángeles, por ejemplo, ¿no? Aunque sea Ángeles y no Mendoza, pero bueno, por ejemplo, ¿no? Esa es una muy fuerte. Hay cooperativas, aunque el fin finalmente es lucrativo, pero que se organizan como cooperativas de micropréstamo y entonces que permiten emprendimientos también en el contexto local, que opera localmente, digamos, ¿no? Respondiendo que opera localmente, como digo, procesos de microempoderamiento, ¿no? Yo creo que por ahí están, y esta de JICA, o sea, este centro de comunitario de capacitación es muy reciente y no ha podido despegar, entonces vamos a ver si algo genera o no. Y bueno, la Fundación Morales, que ha tenido como un impacto muy fuerte en toda la zona, también fue muy importante en su inicio. Después fallece Rodolfo Morales en el 2000, deja una fundación que se va fragilizando, ¿no? Entonces, pues bueno, en esa medida los impactos también se van fragilizando. Por último, para responder a José Antonio, yo creo que yo haría 6 propuestas concretas. Primero,
primero, que hay que mirar género, generación y etnicidad de manera muy concreta al analizar migración. Segundo, que hay que transitar de una mirada lineal a una mirada circular, es decir, cuando uno no puede dejar, o sea, no es que yo sea tan obsesiva compulsiva nada más, ¿no? Es que a mí mirar estas cosas me generan una nueva curiosidad porque me doy cuenta que hay otros elementos que no he considerado y que no tengo forma de hacer frente, ¿no? Que me hablan de otro nivel de coherencia, que me hablan de otra complejidad de hipotetización. Entonces, ese tránsito de la linealidad a la circularidad, a la coherencia o a la reflexividad, yo creo que es muy importante considerar en los estudios, o sea, en la problemática migratoria, ¿no? Porque entonces queremos caricaturizar el ámbito público, lo político, desde la política pública, pues así no va, ¿no? Creo que es al revés. Después, que hay aspectos psicosociales importantes y hay formas de intervención importantes que se pueden tomar en el proceso migratorio, y eso como que nadie lo está viendo, a menos que sean como organizaciones o fundaciones, no hay una política pública psicosocial de la migración en absoluto, y ahí se pueden resolver o sea, ahí se pueden abordar y ajustar muchas cosas, ¿no? Después, esta parte que buscar un encadenamiento productivo local, sí hay flujos importantes, sí hay capitales importantes en estos contextos que son de origen y también de retorno, pero que se dejan ahí y se van, ¿no? O sea, como que, digamos, no hay políticas sistemáticas para apoyar ese proceso. Entonces, de pronto quienes sí llegan son las cajas de las cooperativas o son los prestamistas, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí habría mucho que hacer. Y por último, esto que yo comentaba, hay que mirar lo económico, lo político y lo cultural. O sea, hay que mirar el reconocimiento, la representación y la redistribución de la mano. Gracias, Eréndira. Diana. Muchas gracias. Primero hablando de los datos que me pedían, bueno, es difícil hablar de datos certeros porque cada organización, dependiendo de su metodología, nos va a dar datos diferentes. Entonces, bueno, me voy a ir con el censo de Estados Unidos que realizó en el 2010 por el hecho de ser censo, entonces creeríamos que habría más certeza. El censo de Estados Unidos nos dice que de 307 millones de habitantes que tenía en el 2010, 30.8 millones correspondían a migrantes mexicanos, de los cuales estimaciones dicen que de 7 a 11.5 millones son mexicanos indocumentados viviendo allá en Estados Unidos. De aquí el Instituto Nacional de Migración nos reportó que para el 2012, solamente durante el 2012, hubo 345.542 eventos de deportación como tal, y de estas deportaciones el 9%, es decir, 34.116 correspondieron a deportaciones femeninas de mujeres mayores de 18 años. Entonces, bueno, de aquí hagamos un estimado de que según proyecciones del EMIF, aproximadamente el 80% de estas deportaciones femeninas tenían hijos en Estados Unidos. Entonces, sí, el número anual sí es bastante elevado de estas deportaciones maternas. En cuanto a la moral de riesgo, la proponen Núñez y Heyman en 2011, y ellos nos dicen que esta moral de riesgo básicamente lo que representa es la valoración que va a hacer una persona para desempeñar sus actividades cotidianas, teniendo como precepto cuál es el riesgo que corre de ser o no atrapado por autoridades estadounidenses, independientemente de si es policía local, que no debería de tener atribuciones de deportación, pero que sabemos que las tiene, o que sea de redadas por parte del ICE. Entonces, ellos lo consideran como una parte que habla muy bien y que de hecho se contrapone a la mirada de Trump, ¿no? Que Trump nos dice, es que los migrantes están ocupando los recursos del sistema y demás. No, las investigaciones nos dicen, no, los migrantes no las están ocupando porque justamente tienen este miedo de ponerse en la lente de las autoridades de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso Núñez y Heyman nos hablan de esta moral de riesgo, de que nos dicen, no es cierto, porque los migrantes indocumentados están siempre valorando primero la estadía en el país y después otras cosas como diversión o los seguros o incluso los apoyos, ¿no? Me tocaron casos de mujeres con hijos con necesidades educativas especiales que no se acercaban al gobierno justamente por este temor de ser deportadas. En el caso de las paternidades en deportación, yo no lo estudié, hay un compañero del COLEF no precisamente estudió paternidades en deportación, pero él estudió a los militares deportados
de Estados Unidos, y estos militares también en una gran mayoría pues son hombres de familia. Y lo curioso, ¿no? O sea, a estos militares se les promete cuando entren a la milicia van a tener la residencia o la ciudadanía, pero a la primera falta que ellos tienen, que en general en el caso de los hombres la mayor deportación se da por el DUI, que es la conducción bajo los efectos del alcohol, pues son deportados estos hombres. Y en su trabajo de tesis, no recuerdo cómo se llama, igual posteriormente le podría dar el nombre, justamente él hace un análisis de cómo estos hombres se restablecen en Tijuana y sí cómo tratan de mantener los lazos con los familiares que dejaron en Estados Unidos. En cuanto a la pregunta de los gradientes, sí me di cuenta que dependiendo de la generación, es decir, de la edad de estas mujeres y de la ocupación, iban o no a ser más proclives a dejar o no a sus hijos en Estados Unidos. En este caso, las mujeres de la generación 1.75, que en general son mujeres que estaban trabajando en Estados Unidos, sí, ellas dejaban a los hijos en Estados Unidos al cuidado de algún familiar. ¿Por qué? Porque este hecho de estar laborando, digamos, ya las tenía como preparadas para no estar con los hijos todo el día. En el caso de las mujeres de la generación 1.25, estas mujeres en su mayoría eran amas de casa y entonces eran más renuentes a dejar a los hijos y decidían trasladarlos con ellas aquí a México, a pesar de pues de que la infraestructura en Estados Unidos para el desarrollo de los niños pues es mejor, pero sí, justamente ellas decían, es que yo como madre pues estoy acostumbrada a levantarlos, a darles de desayunar, a llevarlos a veces a la escuela, a ir por ahí. Entonces sí es una maternidad muy clásica, muy tradicional, de la cual no se pueden separar estas mujeres tan fácilmente. En cuanto a las pérdidas de la performatividad materna, justamente tienen que ver con esto, ¿no? Depende de la ocupación de la mujer. ¿Por qué? Porque dependiendo de esta ocupación, ellas van a estructurar cuáles van a ser sus conductas, sus actividades diarias, y al momento de ser deportadas, y si estas mujeres eran amas de casa, justamente perdían toda esta performatividad, o sea, ya no tenían a quién levantar, ya no tenían a quién llevar a la escuela, ya no tenían a quién preguntarle cómo te fue. Entonces, sí, justamente ellas dicen, es que el hecho de que me deportaron me quitan a mí mi maternidad. No es solamente el hecho de saber que soy madre, sino el poder hacer las cosas que realiza una madre cotidianamente, ¿no? Y cuando la sacan de este contexto, ellas justamente pierden toda esta performatividad y solamente dicen, es que soy madre, pero solamente de palabra. No puedo realizar ninguno de los actos, que incluso ellas consideran actos de autosacrificio, ¿no? De levantarme más temprano que mis hijos para que ellos puedan desayunar cuando se van. Ellos pierden totalmente este contexto de desarrollo. En cuanto a las propuestas, bueno, básicamente pues mi propuesta sí iría encaminada totalmente a la deportación, y es justamente el brindar apoyo social y de inserción laboral para estas personas que son deportadas, tanto hombres como mujeres, que bueno, afortunadamente el gobierno ya facilitó al menos la obtención de documentos de nacionalidad, que antes era muy difícil para todos estas personas deportadas, porque cuando las deportaban, pues obviamente ellos no iban a traer su bolsita con documentos que probaran que eran mexicanos, y entonces al momento de llegar a la frontera, ese era uno de los primeros problemas que ellos se enfrentaban. ¿Cómo voy a conseguir trabajo si ni siquiera tengo un acta de nacimiento o no tengo una credencial de elector que demuestre que yo soy mexicano? Entonces, bueno, al menos ese ya es un primer paso, pero sí hay que lograr una inclusión de estas personas deportadas a la sociedad mexicana. Y finalmente, en cuanto a los resultados encaminados a las terapias, bueno, ahí lo primero que hicimos nosotros como equipo de trabajo era realizar una intervención en crisis, porque estas mujeres vienen en una crisis total. Y posteriormente, cuando se superaba esta crisis, que generalmente eran de 6 sesiones, se pasaba a una reestructuración cognitiva similar a la que se realiza cuando las personas se enfrentan a un duelo. ¿Por qué? Porque es una pérdida. Si bien no es una pérdida real, sí es una pérdida simbólica muy fuerte para enfrentar para estas mujeres, y entonces es básicamente lo que se aplica con ellas, esta reestructuración cognitiva. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a todas las presentadoras por esta espléndida mesa. En la tarde, a las 4 de la tarde...